El significado histórico redentor del maná. Así que vamos a leer en este momento en Éxodo 16, del 4 al 5. Dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Moisés, dijo Jehová a Moisés, he aquí yo os daré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. El maná es un pan que por primera vez los israelitas, por primera vez en la historia, Dios mismo entregó a la humanidad durante el éxodo, durante su viaje por el desierto. Y vamos a ver dónde y cuándo cayó el maná por primera vez. El maná cayó por primera vez el segundo mes de que salieron de Egipto, a los 2 meses de ellos salir de Egipto, en el día 15 del segundo mes, ellos recibieron el maná por primera vez. Y eso sucedió en el año 1446 antes de Cristo. Ese fue el año en que ellos salieron de Egipto, en el año 1443. Y en el segundo mes, 15 días, el Señor les envía el maná en un lugar llamado el desierto de Sin. La palabra dice en Éxodos 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está en Elim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Los israelitas acamparon 42 veces en su viaje por el desierto. Hicieron 42 paradas, 42 veces hicieron campamento. Y en el séptimo campamento, en el desierto de Sin, allí fue donde el Señor les envió el maná por primera vez. ¿Y cuál es el significado de la palabra maná? Bueno, si vamos a Éxodos 16, del 14 al 15, dice, cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndola los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es eso? Por lo que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, el pan que Jehová os dará para comer. Y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Amén. Entonces, cuando los israelitas vieron esto por primera vez, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En hebreo es la palabra manjú. Manjú significa, ¿qué es esto? Entonces, de la palabra man viene la palabra maná. De ahí en adelante, ellos comienzan a llamar a esto, a este alimento que el Señor les manda, lo comienzan a llamar maná. Pero su nombre original o el significado original de su nombre es, ¿qué es esto? Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios le envió el maná a los israelitas? Si nosotros vamos a Éxodo 16, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor les mandó el maná a causa de sus murmuraciones. El pan que habían llegado de Egipto se les comienza a agotar. Y en lugar de confiar en el Señor, de confiar en los milagros de Dios, ellos comienzan a murmurar y a quejarse contra los hombres de Dios, contra Moisés y contra Aarón, deseando lo que habían dejado en Egipto. Sus corazones todavía estaban en Egipto. Amén. Ellos eran esclavos. Ellos no comían hasta saciarse en Egipto, como dicen acá, comíamos pan y carne hasta saciarnos. No, era que sus corazones todavía estaban en Egipto, aunque estaban en el desierto en ese momento, todavía estaban allí. En 2 meses habían olvidado por completo los milagros del Señor, el milagro de las 10 plagas que los habían sacado de Egipto, el milagro, la bendición de ver cómo el mar rojo se abrió, la bendición de ver destruidos a
todos sus enemigos que los perseguían. Y no solamente eso, cuando el Señor los saca de Egipto, el Señor los sacó ricos. Ellos trabajaron 400 años de balde, sin recibir ningún salario. Y cuando el Señor los sacó de Egipto, los remuneró por cada hora, por cada minuto, por cada día que trabajaron sin recibir ni un solo salario. Porque si vamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodos, aquí 12 del 35 al 36 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés y pidieron a los egipcios alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían y así despojaron a los egipcios. Ellos salieron ricos de allí, salieron con muchas posesiones. Aquí dice que los despojaron. O sea, todo lo que ellos le pedían a los egipcios, inmediatamente le entregaban oro, plata, las alhajas, la ropa, todo lo que ellos tenían. Salieron remunerados de ese lugar. El Señor nunca olvida nuestro trabajo. Nuestro trabajo nunca es en vano. Él lo recuerda y Él recordó cada momento que ellos trabajaron sin recibir ningún peso. Y ese fue el pago de su salario, el pago por esos 400 años. Pero todo lo olvidaron en 2 meses. Olvidaron todos esos milagros y desearon regresar a Egipto, desearon regresar al mundo. Sin embargo, a pesar de las quejas, las murmuraciones de los israelitas que compungieron el corazón de Dios, Dios estaba lleno de compasión y envió este maná para resolver el problema del hambre y calmar sus quejas. En Éxodo 16:12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Ahora, los israelitas no estaban simplemente hambrientos, sino que en su corazón pusieron a prueba a Dios al pedir pan según su deseo. Dice en Salmos 78, 18, 20, dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ellos mismos están citando el milagro de cuando el agua brotó de la peña. Y dice, torrentes inundaron la tierra. Salió agua suficiente para alimentar a más de 2 millones de personas y los animales. Ellos mismos están citando ese milagro y sin embargo están tentando a Dios diciendo, ¿podrá este Dios darnos carne? ¿Podrá ponernos una mesa en el desierto? En vez de decir, Señor, provee para nosotros según tu voluntad. Sí tenemos hambre, pero provee para nosotros. En vez de eso, decían que el Señor nos ponga pan y carne y nos ponga una mesa en el desierto. Cual mesero, que el Señor los atendiera, les pusiera lo que ellos querían. Pidieron según su deseo. En tan poco tiempo olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Yo me pregunto, haciendo esta palabra del maná, yo me pregunto, ¿será que hay veces somos nosotros así? ¿Ponemos a Dios a prueba? ¿Olvidamos todas las cosas que Él nos ha dado? ¿Dudamos de las promesas que Él nos ha hecho? Y a veces simplemente pedimos para nuestros propios deseos. El libro de Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces no somos tan diferentes a los israelitas en el desierto. El Señor compara nuestro caminar en la tierra, nuestro caminar en la iglesia, nuestra vida en la iglesia con la vida en el desierto. Y hay veces no somos muy diferentes a ellos. Entonces, a pesar de sus murmuraciones, de sus quejas, a pesar de haber tentado a Dios, Él en su infinita misericordia les envió el maná. Y con el maná les da instrucciones de cómo recogerlo.
Y a través de esas instrucciones, Dios es un Dios tan paciente, a través de esas instrucciones, Él quería enseñarles también, quería entrenarlos a través de las instrucciones de cómo recoger el maná. Y en Éxodo 16, 21, 20 al 21 dice, mas no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Números 11:9 dice, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Aquí dice que caía en las mañanas, en la madrugada. ¿Por qué? ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Qué les quería enseñar a enseñar a ellos? Bueno, el Señor quería enseñarles que aquellos que madrugan, Dios los prospera. Dios es el que envía el maná. El que recoge el maná es el hombre. El maná es la gracia del Dios, pero el hombre tiene la responsabilidad de recogerlos. Hay que ser diligente. Los perezosos no vienen a la iglesia, los perezosos no van a los estudios bíblicos, los perezosos no estudian la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Él quería enseñarles eso, que fueran diligentes cada mañana y recoger la gracia de Dios. No es fácil madrugar, no es fácil estar allí tan temprano en la mañana, pero Dios quería entrenarlos. Dios quería que ellos estuvieran diligentes, prestos a cuando el Señor les mandaba la bendición. Dios bendice a los diligentes. Cuando Dios nos da la gracia, tenemos que aprovechar la oportunidad que Él nos da. El maná caía solo en la mañana y si se perdía la oportunidad, el maná se derretía y la persona se quedaba sin comida. La oportunidad no es eterna. La oportunidad de la gracia de Dios no es eterna. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:2, dice, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo propicio, he aquí ahora el tiempo de salvación. He aquí ahora, este momento donde estamos nosotros reunidos es el tiempo propicio, es el tiempo, es el momento de la salvación. Proverbios 8:17 dice, amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Amén. Él quería enseñarles que fueran diligentes. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros también, que seamos diligentes. Ellos tenían que agarrarse de ese maná cada mañana. El joven rico perdió su oportunidad. El Señor le dio la oportunidad, pero él prefirió el dinero. Nuestro Señor Jesús no le decía a todo el mundo que vendiera todo, solo se lo dijo al hombre rico porque era codicioso. La oportunidad de la vida eterna es hoy. La oportunidad de la vida eterna hay que agarrarla. El joven rico solamente tenía que agarrarse de Jesucristo, obtendría la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos ser diligentes y aprovechar la gracia de Dios el momento. Y este es el momento. Amén. Ahora, ¿por qué cada día y una doble porción los viernes? Éxodo 16, 21, 22 dice, lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. Primero lo recogían en la mañana. ¿Por qué? Porque debían mirar a Dios y depender solamente de Él. Hubiera sido más fácil el maná por un mes, pero no, porque las mañanas. Dios nos les mandó el maná por los 40 años no se los mandó listo para los 40 años, no. Él hizo esto para entrenarlos. Si ellos recogían más de una porción, se dañaban. Él quería que dependieran de Él cada mañana, cada día. Nosotros aquí fuimos creados para depender de nuestro Creador. No debemos depender de nadie, sino de Dios. Segundo, debemos estar satisfechos con lo que el Señor nos da, agradecidos con lo que el Señor nos da. Cuando nosotros buscamos más de lo que Dios nos da, nos volvemos codiciosos.
Entonces el Señor les decía, para un día, el maná para un día. Y nuestro Señor Jesucristo nos recuerda eso en Mateo 6:34, porque Él nos dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate cada día sus propios problemas. Amén. El día de mañana nadie lo conoce. Él dice, no se preocupen. Era lo que les estaba enseñando a ellos. No se preocupen por el día de mañana. No se preocupen, yo tengo control de ustedes, yo los cuido, yo estoy proveyendo para ustedes. Sin embargo, hubieron algunos que recogían dos, pensando que él no iba a aparecer. Amén. Pero él nos dice aquí que no nos preocupemos. ¿Por qué preocuparse por el mañana? ¿O por qué va a pasar en un mes o 10 años? Tenemos que depender de él y ser agradecidos. Él quería enseñarles también a que fueran agradecidos. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para ellos y para nosotros es que dependamos de Él y que seamos agradecidos con lo que Él nos da, con lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy es la porción de Él para nosotros. Así que démosle gracias a Dios. Tercero, el sexto día tenían que recoger una doble porción, porque el sábado no había maná, tenían que guardar el día de reposo. Éxodo 16:22-23 dice, y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió, es lo que os ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer, hervid lo que habéis de hervir y todo lo que sobre, guardarlo para mañana. Aquí, en el desierto de Sin, comenzaron a guardar el día de reposo. Dios quería que guardaran el día de reposo y lo mantuvieran santo. Así el Señor hoy nos manda a guardar el día del Señor. Solamente un día nos dice el domingo, a guardar ese día para el Señor. Aquellos que guardan el día del Señor y se inclinan ante nuestro Señor con corazones humildes y con acción de gracia, corazones agradecidos y alabando al Señor, serán bendecidos. Amén. Entonces, esa es la forma en que Él les enseñó a recoger el maná, para entrenarlos, para enseñarles a depender de Él, a ser agradecidos, a guardar el día del Señor. Y esta enseñanza es para nosotros hoy, que estamos en este desierto, que es la iglesia. Ahora, ¿cuál es el origen del maná? Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Nehemías dice, les diste pan del cielo en su hambre. Entonces, ¿cuál es? Según estas escrituras, el origen del maná es el cielo. No es una planta de grano que tiene que ser plantada y cosechada por el hombre, no, sino que es el pan del cielo, que viene de las puertas del cielo, porque Salmo 78:23 dice, sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. El maná venía directamente del horno del cielo. El Señor se tomó la delicadeza de mandarles un pan del mismo, del mismo cielo. Él, de allá viene ese maná. También si nosotros miramos las escrituras, el maná tiene otros nombres, se llama de otras maneras. Se llama pan del cielo, como acabamos de ver. En Salmo 78:25 lo llama pan de ángeles. En Nehemías 9:20 se llama tu maná. Y en Primera de Corintios 10:3 se llama el alimento espiritual. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces, a pesar de sus quejas, a pesar de sus murmuraciones, Dios les envió pan del cielo. Les da las instrucciones de cómo recogerlo. Y esto para enseñarles a depender de Él y a enseñarles a ser agradecidos. Qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros. ¿Y por cuánto tiempo les envió el maná? El maná, el total de tiempo que el maná cayó fue de 39 años y 11 meses.
Primero cayó el día 15, como les dije anteriormente, del segundo mes, en el año 1446, en el desierto de Sin. Y cayó por última vez el día después de la Pascua, cuando entraron a Canaán, el día 15 del primer mes, en el año 1406 antes de Cristo. Fue en este día que los israelitas comieron por primera vez el producto de la tierra de Canaán, y el maná no cayó más después de ese día. Josué 5 del 10 al 12 no lo dice. Dice, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes en levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. 39 años y 11 meses. El Señor los alimentó cada mañana con el maná que les enviaba directamente del cielo. Alimento perfecto para ellos, perfecto para sus cuerpos, perfecto para el ser humano. Qué Dios tan grande. Entonces, en conclusión, a pesar de las quejas que los israelitas hicieron, a pesar de que confundieron el corazón de Dios, Dios estaba lleno de compasión y envió el maná para resolver el problema del hambre y calmar sus quejas. Hoy, nuestro Señor Jesucristo es el maná espiritual que soluciona el problema del hambre de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. El maná fue un alimento perfecto, como les dije ahorita, porque ninguno de ellos murió de una muerte natural por una enfermedad en el desierto, ninguno de ellos. Ninguno enfermó porque tenían el alimento perfecto. Tenían el alimento que tenía todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba. Así la palabra de Dios es el alimento perfecto para el ser humano. El maná que sustentó a los israelitas en el desierto por 39 años y 11 meses es un presagio de nuestro Señor Jesucristo, el pan que descendió del cielo, quien es nuestro alimento espiritual, es nuestro pan de vida. Juan 6:51 dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Fue la palabra la que bajó del cielo. El maná es la palabra. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por los milagros. Si hubiera sido así, los israelitas hubieran creído. Si fuera por los milagros, Tomás hubiera creído cuando le dijeron que Jesús había resucitado, porque Tomás vio todos los milagros de Jesús. Sin embargo, Tomás no creyó. Nuestra fe viene de Jesucristo. Nuestra fe viene de la palabra, el maná que descendió del cielo. Así que hoy no nos apoyemos en los milagros, seamos diligentes, dependamos del Señor. Hoy en día hay mucha gente buscando dónde es que están los milagros, dónde es que están ocurriendo los milagros, dónde es que están ocurriendo todas esas señales para colocar allí su fe. No, Jesucristo es el único que puede saciar el hambre espiritual y física del hombre. Es la palabra la que nos da fe. Y yo oro en esta tarde que no seamos perezosos y aprovechemos la oportunidad de la gracia que Dios nos da a través de los estudios bíblicos, a través de la palabra, a través de asistir a la iglesia todos los domingos o cuando haya estudio o cuando haya oración. Y así como los israelitas que recibieron la bendición del pan espiritual que llovió del cielo a lo largo de su vida en el desierto, oro que seamos los santos, que vivimos con el pan de la palabra de Dios, el maná espiritual, mientras vivimos nuestra vida de fe en este periodo del desierto que es la iglesia. Todo lo que quedó aquí, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es un presagio para nosotros. El apóstol Pablo nos decía que todo lo que ellos, que no cometiéramos los mismos errores que ellos cometieron, que todo lo que ellos hicieron quedó escrito para nosotros, para que nosotros aprendiéramos y no cometiéramos los mismos errores. Y estamos en este caminar espiritual en el desierto, que es la iglesia. Aferrémonos de la palabra.
No nos aferremos a lo que vemos, sino a la palabra del Señor. Amén.